¿Habrá pasado Papá Noel por acá con todos esos fajos de dólares? No sé si Papá Noel, pero alguien muy generoso seguro que sí. Andó Los por Entre negocios, Ríos, ¿no, Papá Noel? sí. Andaba, ¿no? Andaba lo han seguido. visto por ahí. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Programón, nunca se dijo esto en televisión, programón. Vamos a estar analizando este y otros temas con una gran mesa. Me siento así como bendecida entre tantos hombres. Ya tú eres. Manu, Bruno, ¿qué tal, Mariano? Hola, ¿cómo muchas va? gracias Guada. por estar acá. Castiñera, gran economista. Vamos a estar analizando también qué pasa con el tema del impuesto país. Y, por supuesto, Fernando Iglesias también, que nos va a estar acompañando, siempre filoso para dar su opinión sobre variados temas. ¿Cómo estás, Guada? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te invito a opinar sobre este primer tema que nos va a presentar Bruno, que tiene que ver con novedades en el caso Cuadra. Sí, Guada, a ver, en la causa que investiga Edgardo Cuadra hay un hombre fundamental para entender el posible enriquecimiento ilícito del ex senador, que es su socio, Daniel González. Hasta ahora lo que sabíamos es que Daniel González era dueño de una empresa que se llama Betail, la empresa a través de la cual Cuadra y este hombre compraron 3 departamentos de lujo en Concordia, en Entre Ríos. Ahora conocemos otra empresa que se llama Peninsular Sudamericana Sociedad Anónima. Esa empresa ganó contratos con el Estado Nacional y tenemos el detalle de estos contratos que ganó el socio de Cuadra, que además es socio en esta empresa junto a otra abogada que fue allanada y le secuestraron el celular. Bueno, yo te contaba. Sorpresa. Sí, sí. Mira, Peninsular Sudamericana... Ahí estás. Peninsular Sudamericana Sociedad Anónima es la empresa de la que yo te contaba. Ganó un contrato para la compra de insumos médicos para una base aeronaval. Es un contrato que ofrecía, una licitación que ofrecía la Armada Argentina. Estado Nacional, o sea, Estado en este Nacional. caso, Ministerio de Defensa a través de la Armada. Esto es de este año, agosto de 2024. Fíjate lo que ofertó y lo que finalmente termina comprándole la Armada. Guantes medicinales, barbijos, algodones, papel para electrocardiograma y camisolines de cirugía. Esta empresa, al menos en los papeles, es una empresa que se dedica a vender insumos médicos. No se queden con este número que puede parecer pequeño. De hecho, en rigor, es un número chico. La adjudicación es por un total de 707.000 pesos. Sino lo importante es, a nadie le llama la atención que un socio de Cuadra gane contratos con el Estado Nacional. Incluso se presentó durante la gestión de Alberto Fernández en varias de las licitaciones. ¿Siempre con esta misma empresa? Con esta misma empresa, exactamente. Con Peninsular Sudamericana Sociedad Anónima. Ahora, además de ganar este contrato, también tiene un contrato que lo ganó con la Gendarmería, eso es Ministerio de Seguridad, es un contrato incluso más pequeño. Ahora, esta empresa va por contratos millonarios incluso mucho más grandes, porque actualmente hay una licitación que está abierta y es una licitación en la que está participando esta empresa del socio de Cuadra. Busca quedarse con un contrato de 10 millones de pesos. Una licitación que fue abierta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ofrece lo mismo, mirá, si podemos pasar a la siguiente placa, ofertó por guantes medicinales, sí, por pulverizadores, por alcohol de uso medicinal, entre otros elementos. Busca quedarse con una cifra nada más y nada menos que 10 millones de pesos. De hecho, si uno entra al sitio comprar, va a ver que esta empresa se está presentando en un montón de licitaciones. No solamente en esta gestión, sino también en la gestión anterior. Se ha presentado a lo largo de una serie de, al menos te diría, entre 50 y 60 licitaciones que estamos revisando una por una. Recordemos, con esto. Él es empleado del Congreso. Además, es empleado del Congreso, es el dueño de la camioneta en la cual fue detenido Cuadra con los más de $200.000 que él no puede justificar, no tenía ningún tipo de documentación respaldatoria. Bueno, de hecho, la joven Yara Gilsen Costa, su secretaria privada o ex secretaria privada de Cuadra, dijo ser la dueña de esa plata y dijo que tenía una especie de poder, un papel que le permitía ir a comprar una serie de elementos como electrodomésticos y otros elementos a la Triple Frontera, una versión que, digamos, en la justicia nadie cree. Pero ahora, además de los investigadores de posar la mirada sobre Betail, que es la empresa con la cual se compraron los 3 departamentos de lujo, también va con Peninsular Sudamericana Sociedad Anónima. Vamos a ver hasta dónde llega este tramo de la investigación. Bien, ahora los quiero escuchar a ustedes, pero nos vamos con otro tema también vinculado de alguna manera, ¿no? Que el indignómetro va a saltar previa Nochebuena.
Así es, Guada, porque van a estar cobrando en las próximas horas. Está la nota de Gustavo Ibarra en La Nación, pero ahora vamos a agregarte algunos detalles que quizás no son tan conocidos. Porque aquí en la nota dice, cobrarán su primer medio aguinaldo, pero siguen los tironeos por el aumento de las dietas. Lo veníamos contando en las últimas semanas. A partir del descongelamiento, por decirlo de alguna manera, de aquel tope que se habían puesto, en realidad la voluntad de no aumentar los sueldos, después, por cierto, de aquel escándalo que quedó inmortalizado con una tímida mano levantada de Martín Lustó en abril de este año para aumentar las dietas, para atar los salarios de los senadores a el sueldo de los funcionarios, de los trabajadores, del personal legislativo. Bueno, después de todo eso, nos enteramos ahora que en esa misma votación, como parte de un mismo paquete, también se votaban una dieta número 13, un medio aguinaldo. ¿Por qué pero cobran atención, medio aguinaldo? Si bueno, no están en relación de dependencia. Básicamente porque lo votaron ellos. Están como en un régimen especial. Básicamente porque lo votaron ellos, así como votaron también en su momento empatar sueldo o igualar en realidad cómo se actualizaban los módulos que terminan complementando el sueldo total con el del personal legislativo, también se votaron esta dieta número 13. Recordemos, y es muy importante tener en cuenta esto, el sueldo en Senado particularmente más, pasa también en diputados, pero en Senado particularmente más porque las cifras son más importantes, se compone de la dieta, sería el sueldo propiamente dicho, y los gastos extra, entre gastos de, esto es una simulación que estamos haciendo, y es lo proyectado para enero, es decir, cuando ya se anule este descongelamiento. Pero atención a lo que te vamos a... Vos ves el sueldo bruto, la dieta propiamente dicha, y se le suma a esto gasto de representación y desarraigo para todos aquellos que vivan a más de 100 kilómetros. Pero atención porque me confirmaron hace un rato, justo minutos antes de ingresar al programa, que ya cobraron un primer medio aguinaldo. Porque claro, si uno piensa en medio aguinaldo, no es diciembre solamente. Es en junio, hay una parte en junio. Con atraso, porque no se cobró en junio, sino en julio. ¿No? Pasó completamente de largo. Los miembros del Senado de la Cámara Alta ya cobraron en julio un primer medio aguinaldo. En ese momento constaba de algo así como 2.100.000 pesos. Increíble. Bueno, obviamente esto va a sumar al descontento que hay de parte del Poder Ejecutivo con la gestión de Victoria Villarruel al frente del Senado. Justamente la tenemos a ella refiriéndose a cuánto ganan los senadores. Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. ¿Qué significa esto? Que si no reciben un sueldo para la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, solo van a poder ser diputados y senadores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan un sponsor atrás. Okay. No vamos a llegar las personas como vos y yo o los camarógrafos, no van a llegar esas personas a este recinto. O sea, para vos tienen que ganar bien los senadores y los diputados. Para mí tienen que ganar bien. Para mí tienen que ganar bien. ¿Y ganan bien? No. Y claro, claro. Y no. Que puede decir un jurado, ¿no? Escuchando esto. Me gustaría escuchar al representante legislativo que tenemos en la mesa. Fernando, no sé cuál es Buen tu parecer. recibimiento. Bueno, los senadores ganan básicamente el doble que nosotros. Sí. Grosso modo. Y yo creo que este es un momento de dificultad para el país donde claramente tenemos que hacer todos un esfuerzo y eso nos incluye. Aguinaldo nunca hemos cobrado. Y el sueldo de los diputados, Fernando, también hay, tiene los extras de representación. También todo completo es más o menos la mitad. Okay. ¿Cuánto cobra un diputado hoy? Más o menos la mitad que el total es 3.500.000. 3.500.000. Un poco. Sí, cobran más los que tienen desarraigo, de ¿no? Cobran, sí. Hay también mucha leyenda, ¿Bruto? ¿no? De que tenemos celulares bruto. pagos y choferes y no sé cuántas cosas. Bueno, viajes cosas que... tienen, ¿no? A disposición. Pasajes, digo. Tienen pasajes nominados. Y bueno, los diputados del interior tienen pasaje. Repito, yo creo que nosotros tenemos que dar un ejemplo en este sentido. Un dato que hago, y no lo digo como queja, sino como para encuadrar la situación. Yo ingresé en el año 2017, diciembre, primera dieta completa fue 2018, enero. 151.000 pesos creo que eran, que ahora serían un 50% más de lo que estoy cobrando. Es decir, claro, hemos bajado bastante con respecto a la inflación. Claro. Nada más. Y no lo digo como una queja ni mucho menos, porque claramente porque la a todo situación, el mundo le pasó lo mismo. En muchos sectores. A muchos sectores les ha pasado lo mismo y es lógico que nosotros tengamos que dar el ejemplo sobre este tema. Me parece que igual yo creo que esto merece una discusión
más profunda. Es decir, es un desparramo. No puede ser que los jueces cobren fortunas. Sí. Después entras en los directores de las empresas estatales, ¿no? Empresas estatales, organismos como la ANSES y la AFIP que cobran más el sueldo promedio de AFIP que lo que cobra un diputado. Es todo una locura. También hay que... E incluso te diría, Fernando, que el propio presidente, digo, en el Ejecutivo los sueldos están congelados. Yo creo eso. Hoy en día tenés secretarios, subsecretarios que cobran 2 millones, 2.500.000. Una locura. Yo creo que hay o sea, para encuadrarlo, creo que el que se dedica a una función como esta, que tiene además un techo, porque vos en el privado podés llegar a ganar muchísimo más. Acá hay un piso relativamente alto si entras, dependiendo de la función, y un techo relativamente estable, que no te tiene que ganar como un profesional bien pago. Eso sí, y nada más, porque son momentos de dificultad en la que nosotros todos tenemos que acompañar. Y repito, me parece que ahí hay un problema generalizado de que no hay proporcionalidad entre lo que cobra el presidente, lo que cobran los ministros, lo que cobran los diputados, los senadores. Los diputados y los senadores cobraron siempre lo mismo. No entiendo por qué los senadores se fueron así. Es un verdadero caos. ¿Tiene que ver con la gestión de Victoria Villarruel? Que hay que... Sí, pues, creo que es la primera vez que pasa. No digo así de memoria, ¿no? Pero creo que es la primera vez que pasa que hay una diferencia entre dos poderes legislativos que tienen la misma presunción. Lo de los módulos en abril. Repito, creo que hay proyectos. Y los proyectos tienen que arrancar de una lógica que es que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Sí, claro. Y a eso nos tenemos que acomodar todos los demás, incluyendo los legisladores, de hecho, los jueces. Los proyectos están atados al salario mínimo, en definitiva, en realidad, a X cantidad de salarios mínimos. Sí, también se ajustan, en el caso de diputados, se ajustan con los aumentos que reciben los empleados de la Cámara. Nosotros en la campaña... en la campaña nosotros lo pueden desacoplar, eso es una excusa. Bueno, eso se ha desacoplado ahora. En diputados se ha desacoplado. Y la propuesta nuestra había sido, en la campaña, la propuesta del PRO era que tuviéramos los mismos aumentos que el mínimo jubilatorio, ¿no? Claro. Cosa que me parece razonable, porque habría que reestructurar todo, poner algo que sea proporcional, digno, pero austero, y después poner un sistema de actualización que tenga alguna relación también con tu performance. Si el país va bien y las subjubilaciones mínimas aumentan, vos aumentás. Si no, te quedás donde estás. Debería ser la prioridad. ¿Cuánto van a ganar entonces en diciembre los senadores? En diciembre tienen el mismo sueldo, pero a partir de enero. Cuando se libera va a estar más o menos entre los 9,5 millones y los 11 millones de pesos según el desarraigo o el gasto de representación. ¿Con el medio aguinaldo? Aparte el medio aguinaldo. Aparte el medio aguinaldo. ¿Llegarían a 15 millones? Con el medio aguinaldo estarían cerca de 13 y 15. En mano, ¿no? Vergonzoso. La verdad, vergonzoso. Bueno, hablando de cosas que dan vergüenza. Epa, hay novedades, Novedades. En esta discusión habría un principio de acuerdo. Acaba de tuitear Mauricio Macri y parece que por lo menos alguna ventana se abre, porque dice, en función a lo dicho por el presidente Milei, o vamos juntos en todos lados o vamos separados. Trampas al electorado, no. Acuerdo, porque esa fue siempre mi posición, poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y ante todo, cuidar la República. Bueno, medio chicana, sí, claro. Pero por supuesto que si dice que está de acuerdo con ir en todos los distritos juntos o en todos los distritos por separado. La pregunta es, ¿qué pasa en esos distritos en donde no hay acuerdo local? ¿Qué pasa en la ciudad, no? Distritos como la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que es justamente la madre de esta batalla, que tiene que ver con que La Libertad Avanza quiere avanzar en la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el PRO no quiere ceder, ¿no? La postura de Milei del fin de semana en la entrevista con Forbes, si querés lo escuchamos, pero hay un trasfondo, un cambio de postura interna del gobierno que me parece que también termina o dispara este tuit de Mauricio Macri. A ver, escuchemos lo que dijo. ¿Cree que la alianza con el PRO va a seguir siendo clave para poder tener más, o se verá según qué jurisdicción van juntos, cuál separado? Y la segunda pregunta... Yo no hago ese cálculo, me niego rotundamente a eso de que en esta sección sí, en esta...
Eso es hacerle trampa al electorado. ¿Juntos en todo o separados? Vamos juntos en todos o vamos separados. ¿Trampas al electorado? No. No. Pero digo, porque eso no es menor. Entonces, los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy del otro lado. O sea, yo no tengo nada que hablar con los cucas. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? No es claro. tan fácil. A ver, primero porque decíamos que esto revela un cambio de postura del propio presidente y de su entorno, llamémosle el triángulo de hierro. Porque no hace mucho, hace aproximadamente 2 meses, es mucho en la política argentina, sí, es otra historia, pero hace relativamente poco, Santiago Caputo, el asesor presidencial, por ejemplo, se reunió con importantes referentes, no sé si estuvo el diputado de Iglesias, pero por ejemplo estuvo Cristian Ritondo, Martín Yesa, Diego Santilli, algunas espadas legislativas del PRO en un asado, y les planteó esta posibilidad de ir juntos en Provincia de Buenos Aires y separados en Ciudad de Buenos Aires, esto que no parecía tener buena recepción, o por lo menos no la tenía efectivamente en declaraciones de parte del PRO, y ahora Milei revela un cambio de postura. Más allá de este tuit de Macri, acá lo que va a empezar a ponerse fino, si se avanza concretamente en una conversación para una lista conjunta, tiene que ver con lo mismo que venimos hablando que se pelean en el peronismo cada vez que tienen oportunidad, la lapicera. Exacto. ¿Por qué? Porque es que ¿quién llena los lugares que pueden llegar a tener un acceso casi asegurado o más o menos asegurado, según el caso y el distrito, a tanto la Cámara de Diputados, en especial para la Provincia de Buenos Aires, y obviamente el Senado para la Ciudad de Buenos Aires? Te pongo un ejemplo muy concreto, que es lo que la cuenta que están haciendo en Casa Rosada por estos días. 3 lugares. En el Senado son 3 lugares que se ponen en juego, por supuesto, pero claro, uno piensa el Senado. Y cuando uno piensa en el Senado, ahora repasamos y cómo puede afectar esto de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay 3 bancas que se ponen en juego. De las 3 bancas que se ponen en juego, si querés vamos a las 2 de quienes habían ganado en 2019, que fue la última elección. Ninguna de las 2, en definitiva, es de Macri. Son de Juntos por el Cambio, pero una de Martín Lustó, nada más alejado de Mauricio Macri, sí, y la otra de Guadalupe Teraferri, muy vinculada a Horacio Rodríguez Larreta. Macri pone en juego 0 bancas, en definitiva. Sí. Es decir, una banca para Macri es más que 0. Y también cercana a Lustó. Y también cercana a Lustó, por cierto. Pero la Libertad Avanza no pone en juego bancas y en definitiva Macri tampoco, más allá de Juntos por el Cambio, sí. Ahí puede haber un principio de acuerdo. Claro. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, donde la lista es mucho más larga y hay mucho más interés en juego, donde Mauricio Macri, por ejemplo, no sé, la banca de, sin más lejos, Diego Santilli es una de las que se pone en juego. Bueno, y además su interés es donde, la del propio Fernando Iglesias, es más en Ciudad. necesario que vayan juntos, Claro. ¿no? Porque ya vieron que por el error de haber ido separados en las elecciones del año pasado, terminaron entregándole la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo Ahora, más recalcitrante. aparece una tercera versión que lo vamos a hacer reflejada en la encuesta. Me gustaría saber qué opina también tanto Iglesias como, por ejemplo, Mariano de esto, porque acá aparece un escenario eventual, por supuesto con un Macri de candidato que el propio Macri ha dicho que su experiencia legislativa brevísima ya por el 2005 no fue la mejor en términos personales. No es algo que le guste demasiado ni que pareciera lo entusiasme demasiado al expresidente, pero aquí hay un eventual escenario de Macri candidato a senador, seguido por Manuel Adorni de La Libertad Avanza. Es unos nombres que están orbitando o por lo menos apareciendo como posibilidades. Y Leandro Santoro, muy probablemente a esta altura el candidato de Unión por la Patria, o como sea que se llame ese espacio kirchnerista peronista. La particularidad de ese escenario es que se estarían quedando con las 3 bancas posibles, si se respetara esta encuesta, se ve consultora y demás, pero las 3 bancas se repartirían entre La Libertad Avanza y el PRO. Ese es un escenario favorable para ir separados. Sí, claro. Porque se quedan con las 3 bancas disponibles. Tal cual. Es un caso Ahí muy sumaría. particular. Exacto. Claro, ahí sería conveniente ir separados. En el escenario, esto es para diputados, de vuelta con candidatos virtuales. Ni hablar, Vidal, la última encabezó también la lista del 2021, lista de la que, por ejemplo, formaba parte de Fernando Iglesias. Me gustaría la opinión de Fernando Iglesias. ¿Cómo pensás que deberían? Porque el tema del cierre de listas, que las coaliciones, acuérdense que se cierran en mayo. Sí. O sea, que en mayo ya hay que tener esto cerrado. No es tanto tiempo, si se ponen a pensar los tiempos de la política. Todas estas discusiones son bastante largas. ¿Tienen que ir juntos en todos los distritos o separados en todos los distritos? ¿O deberían hacerlo y guiarse por lo que más les conviene en cada localidad? Bueno, mira, Aguada, yo en esto soy peronista. Primero la patria. ¡Qué definición! Primero la patria, después el movimiento. Me parece que quienes estamos a favor del cambio, tanto en el PRO como en la Libertad Avanza, tenemos una responsabilidad de encarnar ese cambio y de protagonizarlo, y de hacerlo lo más unidos que sea posible. Tenemos nuestras diferencias, hay, como en toda situación política, pelea por los lugares, cada uno defiende su interés, es lógico que así sea, pero la principal responsabilidad es
que si se puede ir juntos, creo que es mejor. Si se va separados, que tengamos una campaña responsable donde no nos pasemos de rosca. Yo creo que la experiencia de las anteriores presidenciales, la interna en el PRO, que fue demasiado subida de tono, tuvo una consecuencia muy grave, ¿no? Y en caso de que vayan separados, ¿hay posibilidad de que algún que otro diputado del PRO comience a irse a la Libertad Avanza? Digo, los gestos de Milei con Ritondo, la incorporación de Kravitz a la CIDE. Sí, cada cual es libre de tomar sus determinaciones. Y claramente en este momento el gobierno está en una situación de optimismo, de euforia, de crecimiento, que es muy atractiva. Ahora, yo no creo que estamos anticipando un debate que viene. Bueno. Está bien, es mayo, pero todavía falta. Me parece que hoy tenemos que estar orientados a tratar de encontrar un acuerdo. Yo la última vez que hablé de este tema, que lo hablé una sola vez con el presidente, con Javier, él me dijo que su intención era que se hicieran listas conjuntas. Se entiende mal la palabra fusión, que no es la fusión de la Libertad Avanza con el PRO, pero sí las listas juntas. Me parece que esa es la mejor solución para expresar con claridad un cambio y obtener resultados lo más altos y rotundos para evitar. No nos olvidemos que del otro lado están los chicos malos, ¿no? Siempre parece que están en la lona, pero son un poco como... No seamos simplistas, ¿no? Malos hay en todos lados. ¿Se acuerdan? Quería preguntar por Ritondo. Por Ritondo, ¿coincidís con el presidente en lo que dijo que la denuncia sobre empresas offshore y inversiones inmobiliarias en Miami? ¿Pensás que es una operación? ¿Coincidís con Milei sobre eso? Mirá, a mí no me cabe ninguna duda que es una operación, en el sentido que está claro que es un carpetazo que sale en este momento por motivos particulares de este momento. Eso no quita que, por supuesto, Cristian, con quien yo tengo una muy buena relación y absoluta confianza, tenga que dar sus explicaciones en la justicia, y la justicia tiene que llevar la cuestión a fondo. Y son periodistas serios, ¿no? Los que y hay documentación también. Es un consorcio internacional de periodistas. Bueno, el punto, me parece, yo estuve viendo la denuncia y la denuncia penal es verdaderamente, pero dejémoslo porque yo tampoco quiero interferir en esto. Repito, sí creo que hubo una intencionalidad, llamarlo operación o lo que sea, de perjudicar a Ritondo. No nos olvidemos que el PRO ha sido un punto de apoyo fundamental para este gobierno durante todo el año pasado, y creo que lo seguiremos siendo. Y eso no quita que Ritondo tenga que dar todas las explicaciones ante la justicia. Así dijo que lo va a hacer y yo confío en que así sea. Bien, carátula, otro tema. Lo que estábamos mencionando en el pase. El kirchnerismo no cree en los datos de la pobreza, y yo, sin ser psicóloga, diría que están proyectando, justamente hablando de datos, están proyectando, se llama proyección, diría Freud, porque si hay alguien que ha tocado datos es el kirchnerismo, ¿no? Me gustaría la opinión de Ramiro Castiñeira sobre este tema y los datos de pobreza, y si no se explica esa proyección de una baja de los datos de pobreza justamente por la baja de inflación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hay que recordar que durante toda Cristina Fernández de Kirchner no gobernó 8 años. Durante 8 años manipuló todos los índices del INDEC. A punto tal fue la manipulación de que, claro, era acumulativo. Y llegó a decir de que los números oficiales del INDEC decían que Argentina tenía menos pobres que Alemania. Sí, lo recuerdo. El número concreto era la frase de Aníbal Fernández, ¿no? Aníbal Fernández. El dibujo en las estadísticas públicas era que Argentina tenía menos de 5% de pobreza a nivel nacional. Así que eso, partimos de ahí. Después la manipulación que no tienen autoridad como para cuestionar ningún dato. El índice de precios, el índice de pobreza, la balanza comercial, el nivel de actividad. Por la manipulación del nivel de actividad, Argentina ahora tiene que pagar un juicio en el exterior. Por lo que fue el bono PBI. ¿Cuánto nos costó eso? Porque se considera fraude, ¿no? Creo que, mira, solo por manipular, porque el cupón en la famosa del PBI. Ahí pagaba si crecía la economía. Exacto, después, cuando la economía se estancó, igualmente decían que crecía. Eso generó más o menos pago por $2.000 millones de cuando la economía no crecía, igual pagaron. Y después
con la manipulación de los índices, ahora hay que pagar un juicio de más o menos 1.500 millones de dólares. O sea, que el dibujo total cuesta nada más que por el índice de crecimiento 3.500 millones de dólares. Carísimos nos salen los kirchneristas. Hablando de kirchneristas carísimos, Roberto Navarro, a ver qué dijo. Los pobres del año pasado eran asistidos por el Estado. Es decir, si vos tenés el mismo nivel de indigentes que el año pasado, y el año pasado a ese indigente le dabas comida, y este año no le das comida, vaya la diferencia. Si vos tenés 8 o 9 puntos de indigencia, yo creo que es un poquito más, pero no importa. Bueno, esa es mucha gente, esos 4 millones y medio de personas que no pueden comer. ¿A vos te parece que es lo mismo que esa persona que no le alcanza la plata para comer, le des la comida o no se la des? Pero no. Por eso no da la sensación de todos. O sea, si uno mira la tele y todo el tiempo hay gente que está diciendo yo no puedo comer, yo no puedo comer, yo no puedo comer. Bueno, ese Estado le entregaba medicamentos gratis con el plan Remediar y con el PAMI, y ahora no los tiene. Entonces, ¿es lo mismo ser un pobre con comida y medicamentos que un pobre sin comida y sin medicamentos? Me parece horroroso todo lo que pasó estos días, de todo el mundo festejando algo. Primero tirando a la basura ese 40%, que ponerle que no sea 39, que sea 44, como me parece a mí, así a grosso modo, haciendo un primer número con la canasta 2017. Pero además, esa gente, esos pobres, que ponerle que sean el 40%, estaban asistidos por el Estado. Primera mentira es que los jubilados pobres no van a le sacaron los medicamentos porque a los de la mínima no le sacaron los medicamentos, ¿no? Hay que aclarar eso. Y Guada, sí. Una cuestión, perdón, porque de hecho fue una gran investigación de Manu. Hablando de la asistencia y de enviar plata a los comedores, a raíz de la investigación de Manu se inició una investigación en la justicia y la justicia ya confirmó, solamente al revisar un mapa de 5 comedores, que son 5 comedores grandes y organizados por grandes asociaciones, recibieron más de 5.000 millones de pesos y allí no había nada. Digo, las irregularidades fueron enormes durante la gestión de Alberto Fernández. Además, en cuanto a la asistencia alimentaria, ¿no? Me parece que hay que invertir la grana en lo que plantea el propio Navarro, pero que lo está diciendo y reconociendo él mismo de alguna manera, que dice, están los mismos pobres del año pasado y antes había alimentos. Entonces los alimentos no estaban llegando. Está reconociendo. Los alimentos no llegaron porque la justicia determinó que no existían, que no había nada. Digo, se escandaliza por un nivel de 8 o 10% de indigencia, que es un nivel alto. Es un número grave. A ver, muchachos, tuvieron Dualde para solucionar una crisis macroeconómica que era mucho menor, políticamente sí, porque salieron a derrocar al gobierno, pero desde el punto de vista macroeconómico la Argentina estaba mucho mejor en diciembre del 2001 que en diciembre del 2023. Para solucionar esa crisis, Dualde metió el récord histórico de toda la Argentina de indigentes, de gente que no podía ni comer, 24%. 1 de cada 4 argentinos no podía comer en el ajuste peronista. Exacto. La pobreza se fue de 38%, que era la de la Alianza, se fue a 57%. Es decir, aumentó un 50% en un solo año. Entonces, es una vergüenza, porque este gobierno ha recibido una macroeconomía rota por todos lados. Ha tenido que emparejar todo. Se comió la inflación reprimida a través de tarifas y a través de atraso cambiario. La inflación del 25% porque los muchachos en el año electoral imprimieron más que durante el año de la pandemia. Y a pesar de todo, ahora hay menos pobres de los que había. Digo, Mariano, son una vergüenza. ¿qué opinas de estos nuevos pobres que están descubriendo el kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo está como loco con los datos, ¿no? Cada vez que ven un dato se vuelven como locos y me parece muy importante la palabra de la sensación que hablaba Navarro, ¿no? Siempre te hablan de las sensaciones y no te hablan de los datos. Acá hay datos bastante concretos, ¿no? De la baja de la pobreza, de la baja de la inflación. Hay datos del otro lado. Por el otro lado están con, no, bueno, pero a mí el otro día me subió 10 pesos un alfajor, así que están mintiendo que la inflación frenó. Y bueno, todo el tiempo se basan en relatos y además un enojo constante. Deberíamos estar todos festejando que la pobreza baja. Deberíamos estar todos festejando que la inflación baja. Deberíamos estar todos festejando los buenos datos económicos del gobierno, porque en definitiva es mejor para la sociedad. Pero bueno, ellos están tan negados con que le vaya bien el gobierno. Los que te reconocen que está bajando la pobreza y que se está estabilizando la inflación, encuentran otras cosas también para criticar. Así que, por supuesto que esto va a continuar, ¿no? El peronismo ha logrado... En los 70 años anteriores a 1945, la inflación en Argentina oscilaba, promedio anual, era entre 1 y 2% anual. Promedio durante 70 años desde que llegara el peronismo. El sistema populista
que instaló el peronismo está basado económicamente en la inflación. Y la Argentina ha hecho una experiencia, los argentinos hemos hecho una experiencia con esto. A pesar del desastre de pobreza que causa siempre la inflación, el peronismo logró instalar que el problema de la pobreza eran los ajustes del gobierno. Y es culpa del FMI, ¿no? Cuando uno ve los datos, todos los momentos en que la pobreza subió así verticalmente, nunca se debió a un ajuste hecho desde el gobierno, sino a la inflación. El Rodrigazo, primero. La caída de la tablita de Martínez de Oz, que terminamos en Malvinas, segundo. La hiperinflación de Alfonsín, la hiperinflación de Menem. Y el último, que fue el de Duhalde. Duhalde metió de 0% de inflación en un año, pasamos al 42%. ¿Sabés cuánto crecieron salarios y jubilaciones en ese ajuste inflacionario? 2%. Le sacaron 40 puntos a la gente. Entonces, creo que los argentinos aprendieron. No hay forma de salir de la pobreza, no hay forma de combatir la pobreza si no es bajando la inflación. Creo que quedó claro. Creo que les quedó claro a todos, menos a Guillermo Moreno. Lo que estamos hablando, esa proyección es del chanta de Salvia, que te lo dije la semana pasada, que era un chanta ese Salvia de la UCA, te lo vengo diciendo. Estos datos no son del gobierno, son de la UCA, que hace propio el gobierno, pero no el INDEC, un comunicado de un comité que reúne a todos los especialistas de las distintas provincias en un comité. El INDEC no habló de la pobreza, el INDEC habló de distribución del ingreso. El chanta de Salvia es el que hace este cálculo. El chanta de Salvia dice nada más y nada menos que Guillermo Moreno. Ramiro, como economista me gustaría tu opinión. A ver, Argentina tiene que entender de que esto es una mamushka de crisis de dos modelos económicos que están eclosionando en simultáneo. Argentina abandonó las ideas de la libertad justamente en 1930, 1940, con la llegada del peronismo se sube a ese nuevo modelo estatista, ¿no? Que le hace una oda del gasto público y apaga el motor de las exportaciones y se sube al motor del Estado, casi siempre para comprar votos con el gasto público. Claro. Es ahí que sobredimensiona el Estado y genera un déficit fiscal que lo financia con emisión monetaria. Y con proteccionismo, ¿no? También. Con proteccionismo. Claro. Todo ese mismo modelo es Estado grande, economía cerrada, mucho gasto público, mucha emisión monetaria, mucho proceso inflacionario, mucho gasto público y mucha deuda pública. Todo ese modelo económico genera un estancamiento crónico que genera las crisis que recién Fernando nos recordaba. Sobre ese modelo, el kirchnerismo lo que hizo fue duplicar la apuesta. Al modelo de economía cerrada, Argentina y estatista, le metió el modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es? Sobre ese mismo modelo, sumar expropiaciones. Argentina en el 2002 llegó a esa crisis de la que estamos hablando, principalmente por las expropiaciones que hizo el peronismo de todos los depósitos. Por eso la gente llegó, por eso el nivel de indigencia llegó al 25%. ¿A qué te referís con las expropiaciones que hizo de los depósitos? El famoso corralón de Duhalde en su momento, que directamente expropiaron todos los depósitos de los argentinos, pero ese fue el arranque. Después expropiaron las FJP, después expropiaron YPF, después expropiaron aerolíneas argentinas, después expropiaron todas las reservas del Banco Central. Es decir, es el modelo del estatismo que después se duplicó la apuesta, que fue el modelo del socialismo del siglo XXI, y ahora eclosiona absolutamente todo. Y justamente la propuesta de Milei no solo es desarmar el socialismo del siglo XXI y corregir las cuentas públicas, abrir la economía, ¿no? Sanear el equilibrio fiscal, no emitir, insertarse al mundo, sino también en simultáneo salir de la economía cerrada. Entonces, todo eso es lo que está viviendo, por eso quizás este año es histórico, porque se están saliendo de dos modelos que llevaron a Argentina al fracaso. Esperemos que pueda ser sustentable. ¿Crees en que Argentina puede terminar el año con menos pobreza de la que dejó Alberto Fernández? Es muy probable, y si no es a fin de año, ya va a ser en el 2025. El 2025 Argentina ya va a estar creciendo en promedio al 5%, donde si te digo en promedio al 5%, va a haber meses que Argentina va a estar creciendo al 7%. ¿Sí? Y en simultáneo... ¿Se va a notar eso o el crecimiento va a estar impulsado por inversiones en el sector energético, pero quizás no se nota esa reactivación en la calle? Al tener equilibrio en las cuentas públicas, permite que el ahorro de los argentinos antes iba todo a financiar al Estado.
Ahora, con equilibrio en las cuentas públicas, el ahorro de los argentinos se va a financiar la inversión de los argentinos y de la macroeconomía. En consecuencia, eso te hace que no solo va a haber crecimiento económico en el 2025 impulsado por la recuperación del consumo, del crédito y de la inversión, sino que la inversión... Masivo también, porque hasta ahora es el que está un poco más... No, va a ser... Así como se notó la caída en el nivel de actividad este año, no tenga duda que el rebote del año que viene va a ser muy... Va a ser notorio. Perdón. Y cierro con esto. Y rebote genuino, ¿no? No impulsado por políticas o por supuesto que de emisión no, pero tampoco de... No se está tomando deuda pública, se está tomando deuda pública, no se están reventando las reservas, no se están haciendo las picardías típicas de la política económica argentina que hace para tener un veranito quemar las naves. En consecuencia, de hecho, todo lo contrario. Ahora justamente, como el ahorro de los argentinos se conecta con la inversión y principalmente está yendo todo el esfuerzo a vaca muerta, que va a generar no menos de 30.000 millones de dólares de exportaciones, bueno, eso te garantiza que el año que viene no solo se va a crecer un 5%, el 2026 también se va a crecer porque ya se va a hacer usufructo de las inversiones del 2025. Bien, bueno, lindo panorama, ¿no? Justo para empezar una Navidad y un año nuevo con buenas noticias. Pero mencionaban a Alberto Fernández. No, bueno, dijimos buena noticia. Además de 10% más de pobreza, ¿qué nos dejó Alberto Fernández? Además también de muchas amantes. Mirá la carátula que hiciste. Son terribles. No lo veo pasando la escoba, pero sí dejando mucha mugre, ¿no? ¿Qué nos dejó, Bruno? Sí, además Guada, de todo lo que ya conocemos. A ver, la Sindicatura General de la Nación, que es el organismo de control del Poder Ejecutivo, encontró gravísimas irregularidades en una auditoría que se hicieron sobre los servicios de limpieza durante la gestión de Alberto Fernández. Se analizaron casi 3.000 contratos, 2.985 que fueron firmados por los distintos ministerios y organismos del Estado, ¿no? Con distintas empresas de limpieza. Mirá los datos que encontraron. La auditoría marcó lo siguiente. En 609 contratos no se controlaba si los trabajadores iban a limpiar. Es decir, se estaba pagando el contrato y nadie sabía si efectivamente la gente iba a limpiar o no. En 631 contratos, son diferentes a los que mostramos recién, no se verificaba si los trabajadores de la empresa que había resultado adjudicada cumplían el horario. Básicamente es un incumplimiento del contrato, ¿no? Es decir, pagar para no saber si efectivamente iban a cumplir o no con la tarea. No se chequeaba si las empresas de limpieza tenían en blanco a los empleados. Otra de las irregularidades que fue marcando esta auditoría, que yo les decía, se auditaron casi 3.000 contratos de limpieza firmados por los ministerios durante la gestión de Alberto Fernández y los organismos del Estado, además de una gran concentración de empresas. 10 empresas se quedaron con la gran mayoría de los contratos. Ahora, lo que viene es insólito, porque no había... Tengo un contrato de una de esas 10 empresas. No había, Guada, chicos, ningún tipo de criterio a la hora de seleccionar los precios. ¿Por qué? Por la misma tarea y la misma cantidad de horas, algunos organismos pagaban muchísima más plata que otros. Es decir, no se entiende. Bueno, misma sí, tarea, misma carga horaria. Ahora elegían una empresa que le cobraba mucho más cara que la otra. Te quiero dar ejemplos concretos de esto. Ahora lo vamos a ver. Mira, ANSES le pagó a esta empresa, a MIC Sociedad Anónima, en septiembre de 2023, 129.000 pesos la hora de limpieza. Ahora, yo te voy a mostrar, por la misma tarea, en la misma época, agosto, un mes antes, PAMI le pagó a otra empresa, que es Pulicia SRL, 17.000 pesos la hora de limpieza. ¿Cómo puede ser? Bueno, no había ningún tipo de criterio a la hora de seleccionar. Pero cuando decís la hora, ¿cuánta gente misma limpiando? cantidad de gente lo limpiando. Misma cantidad de empleados, sectores similares, dependencias similares, edificios parecidos. Ahora, otro ejemplo, mira, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le pagó a Logística Integral Sociedad Anónima en mayo del 23 75.000 pesos la hora por tareas similares. Esto es claramente lo que encontró la Sindicatura General de la Nación, la CIGEN, que conduce Miguel Blanco. Otro ejemplo, Fabricaciones Militares le pagó a la Cooperativa de Trabajo del Oeste, Villa María Limitada, en octubre del 23, 15.000 pesos, 16.000 pesos la hora de limpieza por tareas similares a lo que le pagaban a otra empresa que llegó a casi los 130.000 pesos la hora de limpieza. Bueno, esta serie de irregularidades forma parte de la auditoría que la CIGEN realizó sobre casi 3.000 contratos que los distintos ministerios y organismos del Estado firmaron con empresas de limpieza, y se está notificando a cada uno de los organismos para que
tome nota de esto. Recordemos que en el Estado a principios de año se hizo una auditoría gigante, enorme, que marcó irregularidades que yo te diría hasta fueron insólitas. Por ejemplo, en el Ministerio de Cultura se encontró que faltaban medallas de oro de los museos históricos, ¿no? Nacionales, digo. Esta es otra de las auditorías que hizo la CIGEN y que marcó estas irregularidades gravísimas. Bueno, hablando de eso, una de las empresas, tengo acá la licitación, la Montavana, ¿se acuerdan? Se la nombré en la investigación por los contratos de la AGP. Y miren este ejemplo de contrato que la licitación se había hecho en 2023, pero antes de que cambiara la gestión, cuando sacan al interventor Beni y iba a asumir Gastón Benvenuto en AGP, que asumió el 9 de enero. Miren, el sábado 6 de enero, o sea, sobre el pucho, antes de que lo corrieran a José Beni, que ahora está contratado como asesor y gana 6,5 millones de pesos por mes, él refrendó, ratificó esta licitación hecha durante el gobierno de Alberto Fernández a esta empresa que está denunciada en la FIA, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, una denuncia de Stolbizer que está bastante pisada. La Montavana, que tiene denuncias por sobreprecios de 35% de sobreprecios en distintos contratos, es una de las 10 empresas que mencionaba Bruno. 604 millones de pesos por limpiar la AGP a esta Cámara. 604 millones de pesos por limpiar el puerto de Buenos Aires. Oficinas de la AGP en el puerto de Buenos Aires, un contrato que se apuró en el último día, ya era sábado. Se apuró Beni antes de que lo corrieran de la AGP. Bueno, estas empresas siguen siendo contratadas por este gobierno a pesar de las denuncias, ¿no, Bruno? Sí, exactamente. Por eso te decía que la CIGEN notificó a los ministerios para que tomen nota de todo esto, tomen nota de las irregularidades y, bueno, se comiencen a corregir estas graves anomalías que encontró la auditoría de la CIGEN. Así es. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Manu, Bruno, Mariano. La próxima te prometo que hablas más porque siempre es un gusto escucharte. Vos no quieras. Ramiro Castiñeira, Fernando Iglesias, siempre un gusto. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Pausa, ya venimos, quédense. Último minuto de la vez, los dejo con Joaquín Morales Solá. No se lo pierdan, una gran entrevista con Elisa Carrió. Por mi parte, me despido hasta el miércoles, así que les deseo una muy feliz Nochebuena y una muy linda Navidad. Nos encontramos el miércoles acá, 10 minutos antes de las 9 de la noche. Chau.